Bueno, acepto las preguntas. Qué bien que expliqué que nadie quiere preguntar nada. Sí, de verdad está claro. Ah, bueno, Cecilia, gracias. clarísimo. Bueno, entonces ahora, mil gracias. Yo después voy a hacer, como no grabé la primera parte de la presentación, a los alumnos que no pudieron estar hoy les pido disculpas, pero bueno, me pasó que no me di cuenta y ya estábamos trabajando, entonces empezamos a grabar la parte de las preguntas y ahora voy a compartir el otro PowerPoint que tengo, que luego se los voy a subir al aula, para que puedan trabajar en eso. No, pero no era este. Disculpen. Acá. Bueno. Como ustedes vieron en la presentación, vamos a hacer un trabajo en equipo. Y que esto se los voy a poner compartidos en el Drive. ¿Sí? Y pensamos que estas eran imágenes lindas para que ustedes pudieran estar trabajando y que vieran que está preparado especialmente para ustedes. Van a tener que dividirse en equipos de trabajo. ¿Sí? Y entonces, acá arriba, en el 01, van a poner los nombres de los integrantes del trabajo, del equipo de trabajo, ¿sí? En la imagen, o sea, en el cuadrado 02, van a tener que poner la pregunta inicial. Esto lo van a tener, ¿eh? Lo van a tener. En el 03, el objetivo general del artículo, y en el 04, los objetivos específicos, ¿sí? Bueno, y después van a estar por diapositiva para que cada uno de los equipos ponga ahí. ¿Y por qué? Empezamos, primero se tienen que elegir entre ustedes para hacer los equipos de trabajo, ¿sí? Que sean de 3, 4, 5, nada más, porque somos pocos en esta corte, ¿sí? Puede ser también en pareja, porque si no alguien después me va a preguntar, o sea, de 2 a 5. Traten de que nadie esté solo y traten de que no sean, o sea, si fueran 4 sería mejor, ¿está? De 2 a 4, 2, 3 o 4. Después tienen que pensar cuál es la pregunta inicial. ¿Qué es la pregunta inicial del trabajo de investigación? Va a ser el gran tema que ustedes tengan. A través del tema ese, ¿qué se preguntan? Yo no me acuerdo si la persona que, bueno, no sé si decir, bueno, sí, total, estuve charlando con una alumna de acá del aula y quería trabajar sobre la discapacidad. Entonces, ese es el gran tema. Pero si yo digo la discapacidad en general, es muy grande. La pregunta ya me la va a ir achicando. Voy a ver dentro de ese gran tema qué es lo que yo quiero averiguar. Entonces ahí es mi pregunta general. Luego de la pregunta general, voy a ir al objetivo de la pregunta inicial de investigación, voy a ir al objetivo general. Fíjense que yo les voy haciendo como achicando, como si fuera un embudo, ¿sí? Con los objetivos específicos, yo voy a ir viendo cómo voy a ir haciendo para alcanzar ese objetivo general para responder a la pregunta inicial, ¿sí? Y eso les pido por hoy, es hasta acá. ¿Les parece? Porque después, por ejemplo, en investigación cuantitativa, porque la quali no permite hacer la generalización, pero sí la llevada a la práctica, en realidad es más como un reloj de arena la investigación. Empezamos con la pregunta general, la pregunta inicial, o el gran tema, la pregunta inicial, los objetivos. Llego a hacer los instrumentos cuando es una investigación no de revisión bibliográfica, sino aplicada. Entonces llego a hacer los instrumentos y con el análisis de los instrumentos, la generación de resultados y de conclusiones, vuelvo a agrandar. Entonces, lo que más grafica eso es el reloj de arena, ¿sí? Pero como estamos en el diplomado y vamos a hacer el artículo de revisión, el mini artículo de revisión, porque no es que les vamos a pedir algo súper así enorme. ¿Y cuál es la idea? Así como Javier ya presentó este año en el Congreso de SADAM, nos encantaría
que el año que viene, ustedes, con este trabajo que hacen para el final del diplomado, presentarlo en el Congreso, como una ponencia, como un póster, como algo. ¿Sí? Sería excelente. Pónganme otras caras, sino como que digo, ¿qué les estoy pidiendo? No es mucho. Bueno, ahora los dejo que hablen, porque yo ya hablé un montón. Hola, hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, Gabriel. Acá, Gabriel. Si yo los tuteo, ustedes tutéenme a mí también, ¿eh? Si no, no puedo. Tiene que ser un ida y vuelta. Somos todos profesionales acá. Sí, está bien, está bien. Sí, si bien en mi caso particular hemos hecho revisión bibliográfica en la residencia, nunca, digamos, hicimos un trabajo, era revisión de algún tema específico médico y cada uno buscaba una parte. Bueno, esto obviamente es un desafío. Yo tenía pensado por ahí el tema para hacerlo, porque habíamos pensado con Javier y Ethel armar el grupo y habíamos pensado, mi tema era por ahí ver los distintos tipos de contratación de los efectores de salud, qué tipo de contrato hay, como pregunta general, ¿no? ¿Cómo se contrata un proveedor de salud? Yo en mi caso, que estoy trabajando en la auditoría médica y tenemos que contratar prestador privado para que nos cumpla funciones de lo que tenemos carencia en el Estado, entonces, bueno, como pregunta general, ¿qué tipo de proveedor, qué tipo de contratos hay para proveedores? Y ahí empezar, bueno, contratación directa, acuerdo de valores, todo lo que vaya surgiendo, y en base a eso ver cuál es el más beneficioso tanto para el prestador como para digamos, la persona que lo contrata, ¿no? Y Esa como ahí, pregunta general mía. me parece buenísima la pregunta general, y yo ahí te hago una pregunta. Es mi oficio repreguntar, perdón, pero es mi oficio. ¿Qué profesor o en qué módulos del diplomado te apoyarías? O se apoyarían, porque son 3 acá, no solo Gabriel. Gracias, Gabriel, por contar, por preguntar Claro. y por intervenir. Hay uno de los módulos que ahora no recuerdo, se habló del tema de la retribución al médico cuando está trabajando, si se trabajaba por cápita, si se trabajaba digamos, por contratación o si eran de relación de dependencia. Algo en pantallazo se vio. Digamos que tendríamos que buscar más información bibliográfica, obvio. Muchísimas gracias por eso. Cuando ustedes, yo creo acordarme, pero no les voy a decir qué módulo era para que lo busquen ustedes, no por mala, sino porque es lo que tienen que hacer. No, está bien. Pero a ver, cuando ustedes encuentren qué profesor era o profesora, se comunican con esa persona y le piden ayuda en relación a documentación. A lo mejor Bien. ustedes, porque ahí podría ser más una investigación de observación documental, porque a lo mejor ustedes tienen que ir a documentos, ¿sí? No solo a la revisión bibliográfica o de artículos, sino de documentos. A ver, estoy como, entre comillas, adivinando, porque yo no soy auditora, ¿eh? Ustedes saben, yo estoy haciendo acá, o sea, con otros bonetes, no tengo el bonete de auditora, pero si hay documentación, a lo mejor del Estado, que ustedes tienen que ir revisando y demás, también pueden hacer como una observación documental para eso. Podría llegar a ser, ¿sí? Bien. Sí, sí, eso es lo que me surgió a mí, digamos, como inquietud. Todavía con Javier y Ethel no lo definimos. Es lo que yo, por ahí Ethel tiene y Javier tiene otros temas. No importa, Gabriel, porque esto es lo que hay que ir haciendo, ¿sí? Porque eso les va a permitir, y a todos, Liliana, Aixa, Luciana y Andrea también, es como que este ejercicio es lo que a ustedes les va a ir permitiendo ir definiendo o achicando o creo que o optimizando esa pregunta inicial, ¿sí? Porque uno empieza del gran tema y lo tenés que ir viendo cómo llevarlo porque tenés que concretizarlo, viste que uno de los síes que es la profesora Di Fabio, que decía es que tenés que ser concreto, porque también uno si no corre peligro, que es lo que yo te decía de discapacidad, que te queda muy amplio, muy grande, y obviamente no lo puedes hacer. Vos tenés que concretizarlo. Ethel levantó la mano hace un ratito.
Sí, no sé si los demás colegas tienen otras preguntas, pero una cosa que se me ocurría mientras Gabriela hablaba, después vemos, es que así planteado el tema es por un lado bien nítido y por otro lado súper amplio, porque la cantidad de cosas que se pueden contratar desde un efector como el que vos mencionás, Gabriel, son infinitas, y quizás una forma de acotarlo sería elegir 2 o 3 especialidades o prestaciones o casos concretos, y decir, bueno, ¿cuáles son las variantes que tenemos para esto? Para contratar, estoy inventando, no sé, imágenes, para contratar tal especialidad médica, como para acotarnos un poco, porque el mundo de las contrataciones es gigantesco, y me parece que para un pequeño artículo de lo que estamos hablando, bueno, vamos a estar un buen rato, casi que podríamos hacer una tesis de doctorado sobre eso. Seguramente, pero ven que es muy bueno esto de estar juntos, de ir pensando y de ir viendo cuáles son las verdaderas posibilidades. Gracias, Ethel, porque es excelente tu reflexión, y esto creo que nos sirve a todos pensar que el 31 de octubre, si Dios quiere, siempre va a haber alguna flexibilidad, tienen que entregarlo. No es que tienen un año y medio, porque tampoco sería, o sea, no tendría objeto, porque es un diplomado, como les dije al comienzo, ¿sí? Que les digamos, bueno, en febrero entregan, ¿para qué? No, porque a ver, esto que yo les decía del aprendizaje autónomo, autorregulado, incluso si quieren ahí, creo que está en el módulo 1, o en el introductorio, el método Pomodoro, está hasta eso que el que lo hizo, que yo me reía porque cuando yo estudiaba mi licenciatura, como tenía mis hijos, lo hacía, pero no con el timer del tomate, porque se llama método Pomodoro porque él lo hacía con el timer de la cocina, que era un tomate, o sea, una imagen de tomate. Yo lo hacía con el timer de la cocina aparato, porque era el que tenía, y porque estudiaba en la cocina, porque tenía muchos hijos y estaba, bueno, ahí, y él se hizo millonario porque o sea, lo puso en internet y yo no, pero bueno, son las cosas que pasan, pero en esto, y esto es para todos, ese aprendizaje autónomo es mucho más llevadero cuando están colaborativos entre unos y otros, ¿sí? Y además es más rico, porque el trabajo en equipo no es la cooperación de uno y otro. ¿Qué quiere decir? Liliana hace un aporte, Aixa suma otro y Andrea suma otro. No. El colaborativo es ida y vuelta y se enriquece, entonces es mucho más que la suma de los aportes de cada uno, ¿sí? Y eso es lo que se pretende. Pero bueno. No sé, las chicas que están así que no preguntan me dan no sé qué. Hola, no, yo en realidad más preguntar, tu exposición fue más que clara, Cecilia. El tema ahora es poder llevarlo o plasmarlo en este trabajo que tenemos que hacer. A mí, en lo particular, me interesa más lo que tiene que ver con la auditoría médica en terreno, porque bueno, está un poco más relacionado con lo que yo en este momento estoy haciendo y con lo que mayor carencia técnica, por decirlo de alguna manera, tengo, entonces me interesaría profundizar en ese aspecto, pero no tengo tan claro como los chicos cuál sería específicamente la pregunta, pero mi interés va más por ese lado. Muy bueno, Aixa, y si podés buscar con quién hacerlo, que alguien más esté. La idea de este PowerPoint, que se me ocurrió compartir el PowerPoint y con esas imágenes como para que no sea tan aburrido, nada más. Pero a ver, y esto para que ustedes puedan ir pensando es que yo les pido la pregunta inicial, el objetivo, o sea, los objetivos, porque eso es como que necesariamente entre comillas y en el buen sentido, los obligo a que vayan concretando las cosas. Y ahí yo creo que también hay una profesora, ya dije que el sexo, bueno, pero la mayoría somos mujeres, así que no hay problema, que también te puede ayudar, y no la misma que la de los chicos. ¿Sí? Sí, aparte, sí, cuando tuvimos su charla fue sumamente estimulante e interesante, por lo menos en lo que respecta
a mi inscripción en el curso, es como que me generó mucho estímulo su charla. Sí, y entonces, bueno, podés ir preguntando, o sea, también pueden hacer en el chat, en el foro que yo les puse, ahí en el módulo 7, pueden llegar a hacer algunas preguntas, o si quieren, se comunican directamente con él o la profesora que necesiten, ¿sí? Y traten de ir uniéndose por temas, ¿no? Para que vayan viendo cómo hacer. Pero muchas gracias, Aixa. Y no tengan miedo, porque justamente lo que intentamos hacer nosotras es ir acompañándolos paso a paso. Eso creo que lo dije el otro día, pero bueno, lo repito por si no vieron el video, que el otro día sí la grabé completa, pero ahí me olvidé. En Argentina, la terminación de los posgrados son números ínfimos, menos del 10%. Claudia Messing, en el libro Abandono de proyectos en los jóvenes, que es de una investigación, decía entre el 7 y el 10%. Yo lo comenté en un congreso de SADAM hace 5 o 6 años, y me dijeron, no, Cecilia, ahora la Universidad Nacional de Córdoba tiene otro estudio que es menor todavía. Entonces, hay que trabajar para que eso no suceda y que puedan entregar sus trabajos finales. Por eso es que yo insisto que tiene que ser adaptado a lo que estamos haciendo, y también ir trabajándolos de a poco. Y en mi experiencia, el trabajo en equipo hace que entreguen mucho más. Yo estoy trabajando en una carrera de grado que es de completamiento, y empezó en agosto de 2017, eran un poco más de 2 años de cursada, y hoy, en agosto de 2021, porque hoy es 31, todavía tenemos casi 100 alumnos. Tenemos o 98 o 101, porque perdí la cuenta en algún lado y no tuve tiempo de retomar. Pero en 2 años de esa carrera tenemos alrededor de 100 alumnos, porque trabajamos de esta manera, ¿no? Acompañándolos, y es un trabajo de 2 años, pero bueno, es otra cosa lo que se les pide ahí, pero se va acompañándolos todo el tiempo, y lo vamos separando al trabajo o cortando en pequeñas metas. Entonces, la meta final es la entrega del trabajo final. Pero en este mes y medio, 2 meses que tenemos, vamos a ir haciendo metas más cortas, como esta, por ejemplo, de la pregunta inicial y de los objetivos, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerlo. Y los vamos a ir acompañando y ayudando, colaborando en la medida de nuestras posibilidades. Y acuérdense, la búsqueda de ayuda. Casi se me escapan los nombres de las profesoras que necesitan, porque no soy auditora, pero hace varios años que estoy, entonces es como que voy aprendiendo a la par de ustedes. Escriban, pidan ayuda. Los profesores del diplomado van a estar felices de que ustedes le escriban, ¿sí? A ver, pero acá vamos a hacer algo que yo siempre les digo a los que tienen directores de tesis o directores de trabajo final. ¿Cómo vamos a escribir nosotros a un experto? Y ustedes pónganse en el lugar de experto, ¿sí? Porque yo sostengo que los que estudiamos siempre nos infantilizamos. Yo estoy haciendo otra carrera, así que estoy igual que ustedes. En este momento estoy como profesora, pero en otro lado estoy como alumna. Y entonces hay que pensar, cuando yo voy a escribirle a un experto, porque los profesores que ustedes tuvieron son expertos cada uno en lo que enseñó, tengo que, o sea, cualquier persona también, ¿no? O sea, siempre tengo que respetar y demás, pero bueno, pensemos hoy, nos focalizamos en el experto. Tengo que ser concreto en lo que necesito, tengo que haber pensado, tanto Aixa o Gabriele, Ethel, Andrea, que no está hablando mucho, pero me doy cuenta que está trabajando y pensando, concreticen la pregunta que le van a hacer. Sean sintéticos y prolijos al escribir, porque eso va a hacer que esa persona tenga más ganas de ayudarlos, ¿sí? Pero se pide ayuda, siempre. Hay que aprender cómo, pero se pide ayuda, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Liliana, Luciana, Andrea. Si no las tienen, no se preocupen, yo les digo. Sí, Andrea, dale, gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo lo que quería saber es, yo en donde estoy trabajando, yo me dedico a la parte de facturación. Y en este momento, además de la facturación, estoy haciendo débitos. Yo me acuerdo que una de las profesoras en uno de los conversatorios habló sobre el tema de la disminución de los débitos, cómo ella había trabajado dentro de la institución donde está ahora, con el tema de los débitos, de la disminución, de cómo se fue conformando el equipo de auditoría para justamente bajar eso. Bajar esos débitos a lo mínimo posible. A mí me interesaría trabajar sobre eso, ya que, bueno, no soy médica, no soy profesora. Es ideal tu consulta, y te cuento que hace mucho tiempo, como yo les contaba, estaba así, y siempre dicen que los que hacen facturación son, porque teníamos en otro trabajo, que estábamos juntas, una colega que sabía mucho de facturación, pero no le gustaba hacer facturación. Y bueno, voy a hacer una infidencia. Patricia le dijo, es lo que más se necesita, ¿cómo no vas a aprovechar eso, que tenés esa habilidad y demás? O sea que es excelente que te puedas dedicar a eso, Andrea, ¿sí? Sí, encima ahora estamos en la clínica donde estoy trabajando, está empezando con el tema del quirófano propio. Entonces tenemos todo un mundo ahí adentro, porque nosotros nos dedicábamos sobre todo a las prácticas ambulatorias en pacientes con obesidad. Entonces es todo un mundo empezar con esto, sobre todo desde el sistema hasta, no sé, hasta la codificación, el tema de los materiales, no, es todo un mundo realmente. Y bueno, me interesa mucho porque, bueno, yo me estoy dedicando a eso, y sobre todo a la parte dentro de ese débitos. mundo, Andrea, pensá lo que dijo Gabriel, y creo que Ethel también. Fíjate qué de ese mundo enorme vas a tomar. No quieras tomar todo, porque a lo mejor no vas a poder. Buscar qué parte te interesa más, o qué parte necesitan más en tu clínica, porque eso también, a ver, gracias Andrea, porque me haces acordar que es para esto, para decir, cuando uno hace un trabajo de posgrado, también tiene que ser lo suficientemente inteligente como para que ese trabajo te sirva en tu propia carrera profesional. Entonces vos buscá qué de ese mundo que necesitan hacer en tu clínica, qué parte es lo más necesario o qué parte es lo que más te gusta a vos. Las dos son válidas, y trabajá en eso. Buscá con quién trabajar, con alguna persona más del curso, para que no te sea tan difícil estar solita, ¿sí? Pero es excelente lo que querés hacer, pero sí, focalizalo. Creo que fue Ethel la que dijo, si hacemos todo eso, o sea, es como, ¿vieron lo de Almodóvar? No morir en el intento. Hagamos el trabajo final, pero sin morir en el intento, ¿sí? Busquemos cómo hacerlo sin morir en el intento, ¿sí? Bárbaro. A ver. Bueno, muchas Andrea gracias. está, porque Liliana levantó la mano. Liliana, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mira, a mí me gusta mucho la parte de discapacidad por un tema personal, pero me gustaría ahondar en el tema de las prestaciones, y no el indicar porque sea el más barato, sino el indicado para ese paciente. Entonces, quisiera ahondar en esa situación. Sé que es algo bastante engorroso, porque ya leyéndolo tiene un montón de temáticas importantes, pero me gustaría ahondar en ese tema, sobre todo porque se nota mucho que en general a veces el tema de auditoría va más por, bueno, buscamos el precio, incluso me ha pasado que hay empresas que postulan, no medicamentos, pero sí, no sé, bipedestadores, por decir algo, que se usa mucho en lo que es rehabilitación en pacientes neurológicos, que no están ni aprobados por ANMAT, que son copias de otros que están en el mercado, pero como salen muy barato,
el auditor lo autoriza, sin ver que de pronto ese paciente, o sea, se va a poner en ese aparato y se va a matar. Entonces, desde ese lado me gustaría hacer un trabajo donde realmente lo que se gaste en esa prestación sea la correcta. Ahí, Hola. Liliana, yo te digo la verdad, me excede, o sea, me parece fantástico lo que vos querés hacer, pero a mí me excede ahí porque yo no soy auditora ni médica. Entonces, Claro, bueno, eso le tendría que hablar con el especialista de tendrías que discapacidad buscar, que está en el claro, módulo. sí, tendría ahí, bueno, casi te Le digo el podría nombre, escribir. pero Sí, le puedo escribir. todos tienen sus profesores, ya hay Sí. varios profesores a quienes ustedes pueden recurrir. Primero, como consejo, miren las clases de esos profesores, Sí. miren, vean bien, para no preguntar algo que dijo en el conversatorio o que esté en algún documento que ellos presentaron, ¿sí? Sí. También lean, como dijo, creo que fue Gabriel el que dijo eso, algo en algún lugar que ustedes, alguna revista científica a la cual ustedes tengan acceso y demás, y si no, en el Google Scholar, o sea, Google Académico, yo porque busco en inglés, por eso me acuerdo de decir esa, pero en el Google Académico es más confiable que en el Google común, ¿sí? Busquen esas páginas confiables. Gracias, Liliana, porque me hiciste acordar que hay que decir eso también. No se busca en cualquier lado de Internet, ¿sí? Hay que buscar en bases de datos confiables. Yo, si necesitan bases de datos confiables, se las paso. Pero, por ejemplo, bueno, de medicina hay varias. Las que están, no me quieran matar, pero las que están con UNESCO o con la OMS, por eso dije no me quieran matar, pero son de las confiables. Yo para mi nueva carrera que estoy haciendo, tengo 2 o 3, lo que pasa es que las tuve que buscar en inglés, porque tengo la suerte de hablar inglés, porque en castellano no había del tema que yo estoy buscando, y en inglés sí. Y hay una que se llama Worldwide Science, y después 2 o 3 de medicina, que si quieren yo después se las paso, están en inglés, ¿sí? Pero en esas bases de datos serias, ¿sí? Y si no, el Google académico es más que suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra cosa que quieran decir? Siéntanse libres. Ahí Luciana me dice que sí, por favor, les pase. Así que si yo no me acuerdo de pasarlo, háganme acordar que les subo ahí en el foro las bases de datos, ¿sí? Háganme acordar ustedes. Bueno, no me dejen que hable todo yo o no me dejen muda. Liliana, sí, te damos la palabra. ¿O te quedó la mano de antes, Liliana? Ah, ahí está. Claro, quedó la manito de antes. Ya la desactivo, gracias. No, tranquila. Perdón. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos. Paro la grabación.